Muy bien, muy buenos días, estimados televidentes. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro programa de coyuntura nacional. El día de hoy vamos a estar tratando dos temas que son realmente muy importantes. Considero que hay que tener claro qué son los temas que nos están afectando más. Son muchos. La crisis, la coyuntura en Guatemala es casi permanente, siempre estamos en crisis, decimos, siempre estamos en temas de coyuntura y lo único que hacemos es movernos de una crisis a otra, a la que creemos más importante, y a veces vamos dejando sin resolver las crisis anteriores. El día de hoy nos acompañan jóvenes del Movimiento Cívico Unidos por la Salud 502. Ellos son personas que en ese afán de contribuir, en ese afán de participar, le damos un aplauso. Son jóvenes que están iniciando, pero con mucha voluntad, con mucho esfuerzo. Ellos, pues, vamos a tratar el tema de salud. Y también nos acompaña hoy nuestra diputada electa, Sandra Morán. Ella, aparte de ser diputada electa por el Partido Convergencia Nacional, también ha sido parte importante de organizaciones como Artesanas. Es una organización que se encarga de velar por el tema del sistema penitenciario. Hacen un esfuerzo mayor y grande, principalmente en protección de los derechos humanos de las mujeres que están siendo privadas de libertad, y personas vulnerables que hay dentro del sistema, que son las niñas, los niños y los jóvenes, que son afectados como en tercera dimensión, después de que sus padres, sus familiares, sus abuelitos son privados de libertad. Así es. Entonces es un núcleo de nuestra población que realmente queda muy desprotegido después de todo un proceso de algunas personas que son privadas de libertad. Para entrar en materia y comenzar ya a tratar los dos temas que vamos a ver el día de hoy, Coyuntura Nacional es un espacio para que podamos profundizar y podamos hablar abiertamente sobre los temas. Aquí no hay ninguna limitación, ustedes no tienen tiempo, no tienen espacio para decir esto se puede decir, esto no se puede decir. Aquí estamos en un diálogo abierto y podemos expresarnos con toda soltura. Entonces quisiera preguntarle a los jóvenes, ¿cómo ven? ¿Qué está pasando? Y principalmente los últimos acontecimientos que han estado sucediendo en el tema de salud, donde salubristas salen y bloquean hace 2 días carreteras en todo el país. ¿Y cuál era el objetivo de ellos? ¿Y cuál es lo que pretenden alcanzar con eso? ¿Y qué favorece a la crisis del sistema? Así que bienvenidos, por favor. Contamos con Scarlett Amaya y con Alejandro Morales. Bienvenidos al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradezco a Canal el espacio que nos está dando para poder exponer nuestro proyecto y pues buscar viralizarlo, buscar masificarlo, ¿ya? Y también despertar la conciencia del ciudadano, el cual está totalmente adormecido, ¿ya? Como dices, ponen atención un rato, es noticia, después se olvidan, ¿ya? Bueno, pues el tema de salud, creo que vamos a hablar un poco cosas más generales. La crisis le dicen, esto ya para mí es más un colapso, ya, la situación está colapsando. ¿Qué es lo que ha llevado a esto? ¿Ya? ¿Qué ha hecho de que la situación llegue a estos puntos? Bueno, esto es herencia, para empezar, de décadas de mala administración, ¿ya? Empezando por ahí. Primero. Segundo, y ya más cerca del caso, es el poco presupuesto, ¿ya? Creo que es tal vez la raíz del problema en sí, ¿ya? Aparte, ya es lo que es voluntad política, bueno, es un tema más amplio. Entonces,
vamos a hablar de lo que es el problema de presupuesto. Guatemala maneja uno de los presupuestos al rubro de salud más bajos de América. Destina un 0.9% del Producto Interno Bruto a salud. Países vecinos como Costa Rica manejan un 5%. ¿Ya? Entonces, ahí ya empezamos con mal pie para arreglar esos problemas. ¿Ya? Y aparte de ello, pues sumarle el tema de la corrupción que afecta a todo el Estado, a todas las instituciones del Estado, y también el problema de la burocracia, los sindicatos, como lo que dices que sucedió hace 2 días, que hicieron un paro. Creo que los medios de comunicación no pudieron explicar muy bien a qué iba este paro, qué es lo que buscaban, ¿ya? Estos sindicatos. O sea, hay un problema también en todo el área, sindicatos, en todo. Entonces, pues... ¿Cómo le afecta a todo el sistema de salud? ¿Le favorece o le desfavorece la iniciativa privada? Porque esa es otra parte que está sucediendo aquí en Guatemala. Aquí ya no es una novedad pagar por una consulta médica. Eso ya se volvió un proceso y hay citas médicas desde 25 quetzales hasta de 300 quetzales. Sí. ¿En qué afecta o cómo ven ustedes el tema si nos vamos por lo privado o hacemos que funcione la institucionalidad del Estado? Bueno, tiene que existir ambas opciones, ¿ya? El problema es de que si ha habido tanto auge de la salud privada, es porque en la salud pública hay una deficiencia. Si la salud pública funcionara, creo que obviamente la gente, todos consideraríamos mejor ir a un hospital público que pagar cuentas muy onerosas por un derecho fundamental como lo es la salud. ¿Ya? Entonces, si ha habido un auge de la salud del sistema privado, ha sido precisamente por todo este problema que se presenta en la salud pública. No se da abasto, ¿ya? Los hospitales no se dan abasto. De hecho, nuestro sistema de salud pues no está condicionado. No está condicionado, agradezco el espacio, no está condicionado para la cantidad de población que existe en nuestro país. No está preparado para el crecimiento demográfico que existe en nuestro país. No hay suficientes camas, las personas están afuera esperando consulta. El sistema de salud es deficiente. Yo leí un estudio donde en menos de 50 años Guatemala se transformó de un país rural a un país urbano. Y derivado de varias circunstancias, desde el conflicto armado interno, el terremoto, las oportunidades de trabajo, la centralización que tiene el país en lo que es la industrialización del país. Entonces Guatemala en los 50 era muy rural y la gente se curaba y no sabíamos de todos los temas. Además de eso, pero lo mismo nos pasó con educación, con salud, con seguridad. Nosotros tenemos infraestructura de los años 60 y 70 en todos esos ámbitos, y cuando platicamos del tema del sistema penitenciario es exactamente lo mismo. No le hemos invertido ni siquiera la infraestructura, no digamos el resto de todos los componentes que tiene el sistema. Nosotros tenemos hospitales de hace más de 30 años. Hospitales que han sido diseñados para aquel entonces para alrededor 3 millones de habitantes. Y solo maquillados. Y solo los vamos maquillando. Somos más de 16 millones. Desde finales del 80 no hemos hecho una infraestructura nosotros real del país que sea una estructura estratégica en salud, en educación, en seguridad. Carreteras hemos hecho un poco, tal vez de las de 4 carriles, pero ahí nos ha quedado. Entonces, ¿qué ha pasado con toda la planificación de esa inversión? Pero quisiera aquí platicar así, por favor, con Sandra Borja. Yo vengo por un tema, pero es apasionante esto también, y con este creo que nos vamos a entretener bastante. Si me permiten, bueno, lo que sucede es que lo que quiero agregar a lo que ya se está diciendo, primero es que el sistema de salud, bueno, hay una crítica al tema de las ONGs, sin embargo, habían organizaciones que complementaban los servicios de salud en el sistema primario, y eso también se quitó.
Es decir, hay... Que se satanizó todo el sistema de las ONGs. Hay toda una situación de que, bueno, primero, Guatemala no tiene un sentido de salud preventiva, partamos de ahí. Es decir, los hospitales es salud curativa con todas las deficiencias que ya se plantearon. Entonces aquí tendríamos que empezar con el tema de la prevención, tanto en salud como en los otros temas de la violencia. Es decir, tenemos que tener una mirada de prevención más que una mirada de curación o de persecución del delito, que ahí es donde se ha puesto el énfasis. Puesto el énfasis con las limitaciones que tenemos, porque la otra cosa es los presupuestos de la nación son la expresión del planteamiento de los gobiernos, ¿sí? A dónde están poniendo el esfuerzo y a dónde están poniendo el énfasis. Y generalmente los gobiernos que hemos tenido no ponen el énfasis a la sociedad en su conjunto. El tema de la privatización, por supuesto que a la falta de lo público, pues vamos a caer a lo privado. Eso es lo que sucede también en el tema de educación. Sin embargo, ¿quién controla lo privado? Porque por lo privado no quiere decir buen servicio en todo sentido. Es decir, lo privado no es sinónimo de buen servicio, es lo que quiero decir. Ahora lo privado está en todos lados, hay privados carísimos, privados más baratos, de mayor accesibilidad, pero no necesariamente hay un control. Entonces, a mí me parece que la discusión tiene que ser también ¿cuál es el énfasis? Es decir, el gobierno recién electo dice que va a tener un énfasis en salud. Sin embargo, ya se contradijo a partir de no tener una acción clara para que este presupuesto tuviera ese énfasis, ¿verdad? Entonces, ¿lo va a hacer cuando tome posesión? Bueno, tal vez. Es decir, estamos diciendo que, bueno, por ejemplo, las manifestaciones, bueno, ¿cuál era el objetivo? El sindicalismo puede ser una problemática a partir de la corrupción, pero es un derecho, ¿verdad? Es un derecho que tiene toda la población trabajadora. Pero ¿cómo hacemos entonces para lograr un sistema con posibilidades de accesibilidad a todas las personas? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, en este país los pueblos indígenas, que tienen sus propias formas de salud, son los que han finalmente logrado resolver las problemáticas de salud. Pero aquí tenemos personas que para llegar a un hospital tienen que caminar horas. Y cuando llegan al hospital no hay nada. Entonces, ya no van a la espera de los 3 días. Ya los 3 días. Y la espera de los 3 días. Ella lo vio, ¿verdad? Sí, yo tuve la oportunidad de estar en el hospital, ¿verdad? Y estaba elaborando una historia clínica de esta persona. Y platicando, él me contó que tenía 3 días ahí sentado y que no habían camas. Y como él, había muchos. Sí, y lo que pasa es que todo el mundo también busca los hospitales y no tiene el concepto de los puestos de salud, de los centros de salud. No hay educación en el tema. Y ese sí era un buen servicio que daban la ONG que estaba atendiendo, porque ellos estaban en esos lugares y ellos atendían a la gente en su lugar de origen y posiblemente no necesitaban trasladarlos a un hospital. Nosotros nos vimos en casos en el tema de la seguridad, cuando en algunos casos que tuvimos que llegar y lamentablemente había habido una violencia extrema contra una familia y nos encontramos con casos de 5 o 6 muertos. Y la gente oponiéndose a levantar el cadáver y llevarlo a los procesos que tiene que llevar. Hasta que le preguntamos a la gente, una vez estábamos ahí con el ministro, le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es, dijo, es que ustedes agarran a los muertos, los suben a las patrullas y se los llevan al hospital que era allá en el área cerca de Rachujá, pero era una aldea de San Luis y el hospital pertenecían a San Luis, había que llevarlo a la morgue de San Luis. Ustedes se lo van a llevar. ¿Cómo llegamos ahí? Y después, ¿cómo lo regresamos? Porque ustedes no lo van a dejar allá. Lo mismo nos pasó aquí cerquita, aquí cerca cuando hubo una masacre como de 12 personas ahí en Nacahuil. Y las personas decían, es que no, con el Ministerio Público, las personas no quieren que nos llevemos los cadáveres. Y el problema era, nos lo llevamos y después ¿cómo lo regresan? Solo un vehículo para ir y llevar y regresar el cadáver casi les cobraba 10,000 pesos. Entonces, esas son partes de todo, porque hablamos de que es todo el sistema. En el tema de salud, pues que algunos funcionarios se quejan de los 22 sindicatos.
también el sistema de salud, creo que es parte de la reorganización, aparte de los recursos. Lo que necesita todo el Estado es una reingeniería, porque el presupuesto en la mayoría de los ministerios lo que hicieron fue diluirlo y asignar a cada dirección su parte de su presupuesto, y usted lo administra, usted lo gasta. En el salud, cada hospital tiene y le compra medicina a uno, y cada uno decide. Lo que hicimos fueron feuditos, jefecitos que manejan toda la plata. Y eso es uno de los problemas que creo yo que tenemos que ir visualizando, y lo que platicábamos, el nuevo gobierno tendría que entrar realmente con un plan muy agresivo, con un programa muy agresivo y con un apoyo de la población donde lo respalden. Porque si la población no respalda esas medidas que tienen que ser drásticas, el sistema cada vez va a colapsar más. Muy bien, tenemos otro tema que también, para ir tratando el tema de la coyuntura, ya que comenzamos a meternos un poco en el tema de la seguridad, en lo que se ha estado dando en el sistema penitenciario. Aquí nuestra diputada Sandra Morán, ella es parte del colectivo Artesanas, es un colectivo que es muy activo en el tema del sistema penitenciario. ¿Cómo está realmente el sistema penitenciario actualmente? Bueno, pues nosotras empezamos a trabajar en el sistema penitenciario con mujeres privadas de libertad en el 2008 y hemos ido creciendo en el trabajo a partir de conocer la situación del sistema penitenciario y la situación sobre todo de las mujeres privadas de libertad, sus hijas e hijos, y hoy incluso también trabajando en las cárceles de hombres. A nosotros nos parece que como estábamos hablando en salud, efectivamente las problemáticas que tenemos ahora es un acumulado, ¿verdad? Es un acumulado de situaciones que se vienen dando en los distintos gobiernos y que pues de repente entran en crisis, pero el sistema penitenciario va de crisis en crisis. Es decir, también hay acciones que hacemos los funcionarios gozados que también contribuyen a la crisis. Bueno, pero el asunto es, ahorita tenemos un sistema penitenciario donde los centros no tienen directores. Es decir, fueron con el tema de que no habían recursos, fueron removidos hace 5 meses más o menos por la ministra, y eso quiere decir que ¿quiénes son los que están trabajando como directores ahorita? Son los guardias, personas que no necesariamente tienen la formación, o sea, incluso para ellos es una responsabilidad muy fuerte, muy grande, cuando tenemos un sistema penitenciario además que no tiene una clasificación, y eso no es un problema del sistema penitenciario, es un problema de los jueces. Los jueces resuelven a dónde van las personas, y ahí hay una situación también donde hay centros donde son de condena, digamos, y están gente que están en cárcel preventiva. Entonces ahí hay una problemática, como se dice, de sobrepoblación, hay una problemática real de falta de recursos, bueno, porque además el presupuesto, es decir, lamentablemente a nivel comunitario, a nivel social, lamentablemente, la gente no quiere saber nada de las cárceles. Para la gente, lamentablemente, sería mejor que sucediera lo que sucedió en Honduras, que los quemaron, ¿verdad? Lamentablemente muchos es una situación. Eso a mí. Una situación, sí, eso es lamentable. De contratar al electricista. Eso es lamentable, porque la gente no quiere saber nada. Es decir, por ejemplo, salió un artículo donde decían que se invertía más en la alimentación de un privado de libertad, o de un preso, porque así se dice comúnmente, que de los niños en las escuelas. Bueno, ese dato no necesariamente es real, ahí se ponía que eran 40 quetzales por la comida, no, el dato son 12 quetzales por la comida, 12 quetzales para los 3 tiempos de comida. Aquí tenemos que ver de que digamos, 20,000 sí, o sea, lo que nosotros tenemos que ver es que si estamos en un estado de derecho, ¿verdad? En cualquier país del mundo, el sistema carcelario existe, porque hay personas que cometen errores, que delinquen, eso existe. Nuestra legislación genera un sistema de rehabilitación. Eso es pero en la práctica
en la teoría, pero en la práctica no es así, porque hay deficiencias para hacer ese sistema de rehabilitación. Que se hizo esa ley, pero no se le asignaron Pero no los se recursos. asignaron los recursos. Hay una política pública de la cual nosotras fuimos parte este año que esperaríamos que el nuevo gobierno retomara y aplicara. Pues somos un país que ha avanzado en teoría, por ejemplo, con esa política pública penitenciaria que pone en práctica las reglas de Bangkok, que son las reglas específicas dirigidas a las mujeres, reglas de Naciones Unidas dirigidas a los derechos de las mujeres en situación de privación de libertad, que esperaríamos que lo retomen, porque lamentablemente también de un gobierno a otro seguimos lamentando que cosas buenas se quedan tiradas, ¿verdad? O sea, borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. O sea, lo que estamos diciendo es que la situación de crisis que hoy se tiene no es en este momento, ¿verdad? Segundo, es un acumulado. Tercero, tenemos que lograr que también los jueces vayan resolviendo de una manera que le permita al sistema penitenciario organizarse mejor, ¿verdad? Y tercero, tenemos que tener una carrera del sistema penitenciario para que haya preparación. No solo el sistema penitenciario, sino una carrera policial, ¿ya? Hacerlo, o sea, aquí tenemos carrera militar, tenemos una escuela politécnica que prepara militares, los prepara bien, cada vez salen mejor los militares. ¿Por qué no se hace lo mismo para crear una carrera policial? Sería una interesante iniciativa. Bueno, a nivel de presupuesto no sé cuánto se le hizo a la reforma. Sí, va muy avanzado en los últimos 4 años. Sí. En los últimos 8 años podemos decir que comenzó la reforma policial, comenzaron a trabajar y en los últimos 4 años hicimos algo. Yo era parte de la comisión de la reforma policial. Hicimos algo que creo que fue básico. Decir qué es reforma y qué es modernización. Porque en los 4 años anteriores había habido una mezcla entre las dos cosas y creo que eso fue parte de lo que causó entre la misma comisión, había discrepancias hace 4 años. En esta con Adela Camacho de Torreviarte, que realmente es una dama muy entusiasta y que es el puro corazón de la policía, porque ella es el puro corazón de la policía en los últimos años. Entonces se estableció que la responsabilidad primaria de la reforma es la carrera policial. Y no solo la carrera policial, sino el recurso humano. Porque para reformar, lo que nosotros vimos, para reformar una institución, lo primero que hay que educar, formar, estructurar es el recurso humano. Porque de nada me sirve a mí que me pongan máquinas, que me pongan un montón de gente si yo, mi mente y mi capacidad no está acorde a lo que me están poniendo. Entonces sí, se hizo un programa, se hicieron de nuevo toda la malla curricular de la carrera policial, se reformó y se volvió a institucionalizar la escuela de formación de agentes de policía y la escuela de oficiales de policía, con un pensamiento no de militarizar, sino que de trasladar los temas de disciplina, de orden que tiene que tener una institución. Y ahí se formuló una carrera de oficiales de policía de 1 año. ¿Por qué se hizo de 1 año? Porque se escogieron entre todos los agentes de policía, todos aquellos que ya tenían pensum cerrado como mínimo en cualquier otra universidad o ya tenían un nivel universitario, ya una carrera universitaria. Entonces necesitábamos solo enfocarnos directamente en los temas policiales. Y ya ellos se gradúan ahora con licenciados en ciencias policiales, con especialidad de policía comunitario. Esos se están graduando, habrán por lo menos unas 4 promociones de 80 agentes que ya son oficiales de policía. Y este año tenía que comenzar la formación de oficiales de policía de 4 años. Pero ellos ya iban a entrar desde bachillerato, ya no con pensum cerrado. Ese es como decir, para explicar cómo va la carrera. Lo que pasa que son proyectos que para que estos oficiales que se están graduando ahorita bajo ya ciertos parámetros profesionales, pasarán 20, 25 años para que ellos lleguen a ocupar los mandos policiales. Pero a la par de eso, ¿qué se hizo? Por mérito. Se estableció la carrera, la licenciatura en ciencias policiales para los oficiales que ya estaban. Hay maestrías, con 4 universidades se está trabajando la policía
creo yo que ha dado un salto cuantitativo y cualificativo en el tema de su carrera policial. Lo único que le falta afinar ahorita es que quedó pendiente la ley de la carrera policial, que ya está lista para ir al Congreso, que por los tiempos ya no se pudo presentar, pero el sistema no tiene nada de eso. Ahora hay que enfocarse en el sistema, porque ¿qué parte del sistema, usted que conoce el sistema a profundidad, yo fui parte de la CONACYT, ¿qué parte resolvemos del sistema? Porque esas eran las enrolladas que nos pegábamos nosotros discutiendo con los representantes del organismo judicial, del Ministerio Público, de Gobernación. ¿Qué parte resolvemos? Por eso se hizo la política. La política. Y en esa política, allá está, ¿qué es lo que hay que hacer? Están los pasos, pero con los cambios que se van dando, a veces nosotros cometemos la equivocación de no analizar los cambios de las personas que ya están en funcionamiento. Entonces resultamos a veces cometiendo grandes errores y desarticulando instituciones completas, que se ha estado dando en este gobierno de transición. La verdad que no había necesidad de estar desarticulando. Sandra nos comentaba a los directores, pero junto con los directores despidieron a los jefes de división. Seguridad. A la seguridad, a los que eran de operaciones, a los que eran de análisis. Nosotras hicimos, como organización, hicimos una denuncia, porque en la situación coyuntural que estábamos viviendo, es decir, había una movilización, nosotras decíamos, pero ¿qué es lo que se está provocando? Es decir, cuando despedís al jefe de seguridad de una institución que implica fundamentalmente tener seguridad, ¿qué estás provocando? Es decir, ¿a quién saldría ganando si de repente hay un vacío? Sí, se huyen no sé cuántos, se hace no sé cuántos, se levantan no sé cuántos, se matan no sé cuántos, como acaba de suceder. Es decir, ¿quién gana con eso? Y aquí hay una tendencia lamentable que también está en salud, que es el tema de la privatización, ¿verdad? O sea, de repente hay estudios que hablan, digamos, que el Estado no debería de tener esa responsabilidad. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema penitenciario se vuelva un negocio. Es decir, aquí hay situaciones que hay que ver, como decíamos nosotras en una campaña que decíamos, mira lo que no se mira. O sea, hay cosas detrás que no necesariamente se ven como son evidentes. Pero sí hay un tema que nos preocupa mucho, que es el tema de la privatización. Y aquí lo que nosotras queremos poner sobre el centro es que estamos llamando la atención que efectivamente las personas privadas de libertad son personas que cometieron delitos, son personas que se equivocan, pero son personas, ¿verdad? Que no hay que meter al hoyo más profundo. No son basura, es decir, son personas que el único derecho que no tienen es votar y la libre locomoción. Todos los demás no los pierden. Y el Estado es el responsable absoluto. Ahí tú estás absolutamente dependiendo del Estado. Si comes, si te moves, si no te moves, si dormís, si no dormís. Bueno, hay gente en el sistema penitenciario, bueno, las mujeres están en condiciones muy desfavorables, pero tú vas a algunos centros de privación de libertad de hombres que tienen que tener turnos para poderse acostar, porque no hay espacio. O sea, no tenés ni la capacidad de dormir. Para 200 hay casi 1000. No tenés ni la capacidad de dormirte, de acostarte, pues, ¿me entendés? Tenés que estar vertical y te toca a ti para, cuando ¿verdad? le toque dormir. En lo que estabas hablando de los turnos en las camas en los hospitales. Entonces la gente puede decir, bueno, pero es que ellos son unos asesinos. Bueno, es que la mayor parte la mayor parte no se les ha comprobado que cometieron un delito. Uno entiende el sistema y ve la necesidad del sistema hasta que un familiar muy cercano de uno está ahí. Sí, y todos estamos expuestos a poder estar ahí. Todos. Y entonces la mayor parte de los que están ahí no se les ha comprobado el delito. A pesar de que aquí constitucionalmente tú sos inocente, ¿verdad? Permanentemente. Hasta que se compruebe. No, aquí es al revés. 49% de los 20,000 privados de libertad que están en el sistema, porque hay como 3,000 en la policía, están en proceso de que se les compruebe. Y si vemos que casi el 90, ahorita subió como al 95%, antes eran menos, son los que salen condenados. O sea que de esos 10,000 personas que están dentro del sistema, que a veces pasan hasta 4 o 5 años en sus procesos judiciales, de esos
estamos hablando que 9.500 van a quedar libres. Exactamente. Entonces tuvieron 4 o 5 años y el Estado sosteniéndolos. ¿Y quién te dice a ti, o sea, porque tú saliste en la prensa, tú sos culpable inmediatamente, claro, que te capturan, ¿verdad? La responsabilidad de los medios. Sí. Y se vio en toda esta coyuntura, en todo nivel. Ahí crean a veces creamos como medios también crisis, porque ahora estoy aquí en los medios. Pero entrando en el tema de presupuesto, creo que podríamos platicar algo del presupuesto. Ustedes han revisado el presupuesto de salud. ¿Cómo ven el presupuesto de salud para el próximo año, pues, que es el que ya está autorizado? Mira, de entrada, un médico nos dijo, el Congreso nos apuñaló por la espalda. Esas fueron sus palabras con el presupuesto que nos han dado, ¿ya? O sea, el presupuesto está comprometido, ¿ya? Como te decíamos, la mayor parte del presupuesto se destina a pagar salarios, ¿ya? Y lo que queda para funcionamiento es mínimo. Y si aparte lo que se debería usar de funcionamiento ya está comprometido, ya se debe, ¿ya? Entonces, ya se debe. Ya. Lo que es funcionamiento de hospitales, por ejemplo, Hospital San Juan, que tuvo una reducción en su, como bueno, todos los hospitales, todos los centros, tuvo una reducción. Si este año no lo alcanzó, con la reducción le va a alcanzar menos. Además que nosotros, y se debe, y los guatemaltecos, le hacemos una gran carga al sistema de salud por la violencia, por la irresponsabilidad de conductores y otro montón de... Y nosotros mismos no tenemos la medicina preventiva que debemos de tener. No, y mira, te va a también tocar un tema. Nos tenemos que poner, estamos agripados y no nos podemos suéter hasta que nos demos neumonía, vamos al hospital. No existe esa cultura de prevenir, sino ya nos estamos muriendo y estamos buscando a alguien que nos cure. Sociedad reaccionaria las nuestras. Pero te voy a decir, por ejemplo, intrépida. Si no hay el presupuesto que debe ser destinado para el funcionamiento del hospital no es suficiente, son ilegales las licitaciones. Entonces se hacen las compras directas, ¿ya? A proveedores de insumos. ¿Qué sucede ahí? Ahí también hay metida muchísima corrupción, ¿ya? Entre proveedores, que es un tema que da a cortar también. O sea, si aparte al poco presupuesto que tenemos le grabamos la corrupción, muchísimo que menos. Yo creo que sí deberíamos de enfocarnos un poco en la corrupción, porque cuando se habla de la corrupción, todos creemos que afecta todo el presupuesto, y hay parte del presupuesto que no afecta a la corrupción, como los salarios. Hay un tipo de corrupción para plazas fantasmas y todo, pero al final, a eso a veces nos dice, es que todos se lo roban, entonces yo no pago impuestos. ¿Han oído esa expresión? Esa expresión de empresarios principalmente, ¿van? ¿Para qué voy a dar mis impuestos si de todos modos se lo van a robar? Pero entonces también está siendo el que tiene esa visión. Yo le digo, bueno, y entonces usted también está, usted también está cometiendo una irresponsabilidad moral, primero, y segunda, es legal, porque es ilegal porque usted no está contribuyendo con pagar sus impuestos. Sí, pero ahí hay dos puntos que tocaron ahorita. Uno es el tema de los monopolios en el tema de la compra de medicinas. Los contratos abiertos. Sí. Es decir, aquí hay un tema de a quién se le compra la medicina y qué medicina se compra. Ese es un punto que hay que estudiarlo, que hay que desarmarlo, y yo esperaría que con la nueva ley de compras y contrataciones nos permita tener un mejor sistema y a las organizaciones sociales una mejor auditoría social, porque yo saludo y celebro esta organización de ustedes, porque eso es lo que necesitamos. Digamos, fortalecer la auditoría social, fortalecer la denuncia, fortalecer la movilización, porque solo así las autoridades van a escuchar. El otro tema es el tema de la reforma fiscal. Este país no va a poder salir del hoyo en el que está. Quitando la corrupción, precisamente por eso. Nuestro Batman que lo pusieron ahí en Chichicastenango, lo llevaban de Batman, sí. habló de impuestos y casi le vuelan la cabeza. Precisamente por eso. Pero ¿por qué no podemos hablar de impuestos? Y yo no estoy hablando aquí de los impuestos del IVA, porque esa es la tendencia. El IVA lo pagamos todos.
Yo estoy hablando de los impuestos directos, aquellos que gravan los grandes capitales. Bueno, aquí acaba de quedarse afortunadamente una ley que no la pasaron en el Congreso, que era el tema del trabajo. Bueno, es que si no nos dan esto, nos vamos de aquí. Pero es que, digamos, aquí hay empresas que se acogen a los 10 años de no pagar impuestos, cierran a los 10 años y se vuelven a abrir con otro nombre. O sea, ellas no pagan impuestos durante toda su existencia, ¿verdad? Y no pagan buenos salarios y no hay condiciones. Entonces hay ganancia total. ¿Me entiendes? Entonces, el tema de la reforma fiscal. Los que se roban el IVA, porque esos, sí, bueno, esos además, se roban el IVA, porque esos cobran el IVA, sí, y no lo entregan. Aquí hay evasión y hay elusión. Aquellos que se quedan con el dinero que recaudan. Sí, recaudar, ¿verdad? Pues. Entonces, el tema de la reforma fiscal, por supuesto que es tabú, por supuesto, pero por lo menos una de las ideas del IVA, pues nosotros seríamos los primeros en oponernos, porque la situación económica está tan terrible que cómo vamos a hacer que la gente que gana menos o que no gana es la que vaya a pagar más impuestos, porque finalmente es la que paga más, claro, ¿verdad? En el sentido de quien tiene menos, pues tendría que pagar menos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema, porque no habrá presupuesto, ¿verdad? Si no tenemos la capacidad, el Estado no tiene capacidad de tenerlos, de tener un sistema como la SAT que tiene que modificarse, ¿verdad? O tiene que mejorarse para poder hacer la recaudación, pero no hay Estado en el mundo que sin impuestos, sin recaudación de impuestos pueda invertir. Claro, yo creo que deberíamos de hacer un ejercicio en todas las instituciones que tienen problemas. Primero, es dejar a un lado cuánto es lo que ingresa de impuestos, yo creo, y decir qué se necesita. Porque, por ejemplo, en el tema que estuvimos nosotros en gobernación, necesitamos 7,000 millones de inversión para construir comisarías, para construir las cárceles, para equiparlos, para la tecnología. Esos son 7,000 millones que son fuera del presupuesto. Salud, no me atrevería a decir cuánto podría ser. Ustedes no han estimado, por ejemplo, poner al día la deficiencia de camas, porque por ahí se puede medir, ¿va? ¿Cuántas camas se necesitan para la población que hay? ¿Cuánto tenemos que incrementar los gastos en salud por la misma violencia, por la misma irresponsabilidad de accidentes de tránsito, que nosotros somos, pero claro, o si no, para mí el caso más grave es, hablando de medicina preventiva, es la desnutrición en Guatemala. ¿Ya? ¿Qué le va a representar a Guatemala de aquí a 10, 20, 30 años la niñez que padece desnutrición crónica? Que más o menos, ¿cuál es el porcentaje de desnutrición? Yo creo que estaba como entre 30 y algo de por ciento. Pongamos que no 30 y tanto por ciento. Es la tercera parte de los municipios de este país, de los municipios, 100 y algo de municipios. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que entre 20 años, esos niños que hoy son desnutridos no van a ser una fuerza laboral en su mejor condición. Una generación perdida. Es una generación perdida. Que va a generar más pobreza, porque entonces también ya tenemos que empezar a prepararnos para que dentro de 20 años, 30 años, 40 años, recibir a esos niños que hoy en día el Estado no pudo proteger, el cual el Estado les faltó. Mal nutridos, mal educados y mal curados. Que van a tener enfermedades crónicas, van a tener muchos riesgos. Eso también ya hay que pensar en lo que se viene. En el programa anterior hablamos de prevención, pero en temas de violencia, que es incluso es lo mismo. Bueno, pero sumado a esa situación que están planteando ustedes, que efectivamente da una imagen muy terrible, muy triste, ¿qué país le estamos dejando? Contaminado, lleno de hoyos, si siguen todas las mineras, ¿me entienden? O sea, ¿qué país está? Porque no es lo mismo tener minas en un país con un territorio gigantesco. Guatemala es pequeña en su territorio. Pones una mina aquí y está en la vecindad de tu casa, ¿me entiendes? O sea, y los efectos de eso es terrible en la vida tuya, en la vida de la comunidad y en la vida del país. Entonces, ¿qué país estamos dejando? Hoy, mañana pasado, son las resoluciones de la COP21 en París. Y ahí se van a ver cuáles son los resultados de esas discusiones. Y el tema de
prevención. Aquí necesitamos hablar de prevención en general, prevención de los accidentes, prevención de la salud, prevención del delito. Es decir, si no ponemos el enfoque ahí, en qué estamos dejando, en cómo prevenimos, cómo nos organizamos mejor, no vamos a poder resolver. Y yo creo que aquí también tenemos que hablar de un cambio de actitudes, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces volvemos a caer a la crisis y coyuntura. No nos deja pensar. La crisis y la coyuntura no nos deja pensar y tenemos que tener ejes que van caminando sobre lo que se necesita mejorar y un eje, un esfuerzo importante debemos de ser para lo que es la crisis y la coyuntura, lo que está el día a día. Pero lo que pasa es que los funcionarios cuando toman posesión dicen tienen algunos escrito, estudiado, otros mentalmente, ya su proyecto de cómo van a mejorar y cómo van a hacer mejor su función. Pero ese mismo día la cruda realidad. Aterrizan en la realidad y son las 12 de la noche y no han podido ni siquiera hablar con alguien de su equipo y decirle esto es lo que tenemos que hacer de lo que yo tenía pensado, porque ya tienen que ir resolviendo el día a día. Y así vamos todos los días. Y cuando termina la función, en la cabeza del funcionario vuelve a quedar lo mismo, lo que tenía planificado para mejorar la crisis. Y eso creo que es parte del gran esfuerzo que tenemos que hacer todos como sociedad, de contribuir para que los funcionarios no se separen de sus planes, para que no se aparten de los proyectos, las políticas que ya están establecidas. Tiene que haber una política donde participen todas las personas que son involucradas en el tema de salud y discutirla, pero tampoco discutirla durante toda la vida. En el sistema penitenciario se hizo una discusión de 1 año, muy nutrida, muy eficaz, bien organizada, y se logró establecer la teoría de lo que tenemos que hacer. Pero yo veo en salud, no sé si ustedes tienen conocimiento, algún estudio o alguna política pública que se haya podido consensuar con el resto de la sociedad. Ahí llega un ministro y comienza a batallar qué hacer. Bueno, también, por ejemplo, ¿quién es el ministro? Ahorita, ¿ya? El sistema de salud no lo quiere, ¿ya? Los salubristas no quieren a su ministro. O sea, si ya hay discusiones dentro del mismo ministerio, dentro del mismo sistema, muy difícil se va a llegar a algo. Además, como tú dices, la sociedad civil, ¿dónde está? ¿Ya? Claro, la sociedad civil prácticamente no le interesa el tema de salud. Miramos mucha indiferencia, los jóvenes prácticamente no conocen la crisis de salud pública que está viviendo nuestro país. Los medios de comunicación tampoco le dan la cobertura necesaria que tienen estos temas, ¿verdad? Realmente no hay un interés por parte de la sociedad. Entonces, si no hay interés, muy difícilmente va a haber una propuesta, ¿ya? Y bueno, hablando de propuestas, yo creo que es donde podríamos ir avanzando, pero si me permiten, vamos a un corte, vamos con nuestros patrocinadores para que también ellos puedan exponer sus ideas y sus conceptos, y volvemos en Coyuntura Nacional después de este corte.